Si comparamos el entusiasmo que hay para celebrar el Día de la Madre con el entusiasmo que hay para celebrar el Día del Padre, pues no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta que hay una gran diferencia, ¿no? Más entusiasmo para celebrar el Día de la Mamá que el del papá. ¿Y por qué? Bueno, ahí nos podemos poner a especular, pero yo recuerdo que hace ya años leí un artículo que decía que en Texas el número de familias encabezadas por una mujer, bien sea viuda, divorciada, soltera, abandonada, cualquiera de esas cosas, estaba creciendo. Y que para el 2030 el número iba a ser como 30 y pico % de familias y que sigue creciendo. Entonces, si las familias están siendo guiadas por una mujer sola, pues a la hora de celebrar el Día de la Madre va a haber más entusiasmo que para celebrar el Día de un padre que está ausente. Entonces, no hablo de los padres de Oreb, porque gracias a Dios hasta donde yo percibo, hay muy buenos padres en esta congregación, pero a nivel del estado de Texas y quizás del país, parece que el varón está fallando, nos estamos quedando cortos. Pero no venimos aquí para criticar a los padres en esta mañana, ni mucho menos a los padres de Oreb, que gracias a Dios son buenos padres. Venimos para escuchar lo que dice la palabra de Dios acerca, en un día como este, pues acerca de los padres, de la paternidad. Y hay tanto material que uno tiene que escoger. Y yo escogí la parábola del hijo pródigo, que para el que no la sabe comienza diciendo que un padre tenía 2 hijos. Y el menor un día le dice: papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el papá les repartió lo que les tocaba a cada uno. Y no muchos días después, el hijo menor tomó todo lo que le había tocado y se fue a una provincia apartada. O sea, fuera del mapa, ¿no? Y allí malgastó todo viviendo perdidamente. Cuando ya había malgastado todo, entonces vino una gran hambre en esa provincia y comenzó a faltarle. Entonces se arrimó a un hombre de ese país que lo mandó a cuidar a su hacienda, a cuidar los cerdos. Y ahí en la posilga de los cerdos, entre la porquería, el mugrero y el mosquero y el mal olor, cayó en cuenta y dijo: qué cosa, ¿no? En la casa de mi padre, un jornalero tiene abundancia de pan. Y yo que soy el hijo, mire dónde me encuentro. Y se volvió en sí. Y entonces dice: me levantaré, iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ahí no termina la historia, porque hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y dice que lo va a hacer, pero no hace nada. Este se levantó y fue hasta donde estaba su padre y le hizo esa confesión. Aquí uno puede predicar acerca del hijo mayor, porque hubo una fiesta para celebrar el regreso, pero el hijo mayor protestó y no quiso entrar. Podemos predicar del hijo mayor, podemos predicar de las locuras del hijo menor, pero hoy vamos a predicar acerca de lo que es este padre, ¿no? Y lo que uno nota es que era un padre muy sabio, muy sabio. Todas sus acciones fueron sabias. Entonces la pregunta para este día es: ¿cómo actúa, cómo procede un padre sabio? Y la primera respuesta es que un padre sabio trabaja para el bienestar de su familia. Eso es lo que hace un padre sabio, trabajar
para el bienestar de su familia. Versículo 11 dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. Pregunto, ¿ustedes creen que si este padre no hubiera tenido ni 5 centavos, que hubiera sido un mal administrador, que nada más tuviera deudas, que hubiera sido un despilfarrador, el hijo le hubiera dicho, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde? No, porque sabía que no tenían que caer muertos. Pero este hijo menor sabía que habían recursos. Y este padre era un padre que había trabajado todo lo que podía, había ahorrado todo lo que podía y había administrado lo mejor que podía. Y entonces, no de un día para otro, pero día tras día, semana tras semana, mes tras mes, iba prosperando un poco, hasta que amasó una fortuna. Creó unos recursos para bendición de su familia. Padre sabio. Ahora, yo no creo que todos los padres tengan que ser ricos, pero por favor, por lo menos debe proveer para su familia y mantener el barco a flote. Y que a la hora de morir, pues que no deje solamente deudas o problemas para resolver o recuerdos tristes. Que mantenga el barco a flote, por lo menos. En esos tiempos era muy difícil ser rico. Hoy en día hay maneras de prosperar, el mundo ha mejorado, hay leyes que favorecen al obrero, al empleado, y hay lugares en el mundo donde es más fácil que en otros. Pero para prosperar de esta manera hay que ser sabio. Y qué bendición para la familia que tiene un padre que trabaja todo lo que puede, sabe guardar, retener una porción de su salario, poquita o mucha, y administra lo mejor que puede. Los hijos resultan bendecidos. La siguiente generación va un paso más adelante. En mis años de creyente he visto eso mucho en las iglesias, que llega a la iglesia un matrimonio, una familia con unos niños chiquitos y están en un nivel, pero ese padre es sabio y cuando crece y pasan los años, sus hijos, esa generación, queda mejor, avanzan. Eso lo he visto muchas veces y creo que está pasando y va a seguir pasando en las familias de Oreb. Bueno, esa pregunta también tiene otra respuesta. Un padre sabio trata a sus hijos de manera individual. De manera individual. ¿Por qué? Porque los hijos no son iguales. No son iguales. Alguien ha dicho que son como los dedos de la mano, que tampoco son iguales. Pero el comunismo, que hace muchas décadas se viene metiendo en las escuelas y las universidades, nos ha metido en la cabeza de que hay que buscar la igualdad, que todos somos iguales. Y sí, somos iguales ante Dios y ante la ley. Dios nos va a juzgar a todos por la única regla de fe y práctica, que es la Biblia. Y ante un gobierno, ante un Estado, somos juzgados por la Constitución, por las leyes de ese país. Pero para todo lo demás, no somos iguales. Eso es una mentira. Usted se imagina, por ejemplo, que en un hospital llegue el director y diga, aquí vamos a imponer la igualdad y me le dan las mismas medicinas a todos los enfermos. Eso no funciona. ¿Cómo le van a dar a la mujer embarazada lo mismo que la medicina que le están dando al que entra por urgencias porque tuvo un accidente? Cada uno es diferente. Entonces, eso no funciona. O en el deporte, que el director técnico de un equipo traiga a todos los jugadores y ustedes todos son iguales, cada uno juegue donde le dé la gana. Eso no funciona porque no somos iguales. O en una escuela, que digan, bueno, las mismas clases a la misma hora para todos. Vamos a simplificar.
más fácil, más sencillo. Todos lo mismo para todos. No, una escuela es más efectiva mientras más personaliza la educación. Porque no todos estamos iguales, no todos somos iguales. Entonces, financiera y económicamente, no todos somos iguales. Hay unos que producen y otros que gastan. Hay diferentes niveles. Y los hijos también son diferentes. Los vamos a amar igual, pero no es sabio tratar a un niño como a un hijo de 18 o 20 años. O esperar que un niño de 5 o 6 años se porte como un adulto. O que el niño se porte como la niña o viceversa. Cada hijo es único, diferente. Y un padre sabio sabe distinguir. ¿Saben ustedes que yo no era, en eso yo me equivoqué, ¿no? Porque yo tengo 2 hijos. Y uno de ellos le daba libertad y se volvía más responsable. Y a la otra le daba libertad y se me desaparecía. ¿No? Hasta que un día en la noche, como a las 2 de la mañana, cuando llegó, fui a su cuarto y le dije, me hace el favor y me entregas la llave del carro. Porque no son iguales, no eran iguales, ¿no? O no son iguales. Entonces, un padre sabio trata a sus hijos de manera diferente, de manera individual, porque no son iguales. Aquí tenemos que cuando él les reparte los bienes, pues cada uno actúa diferente. El mayor no tomó ningún riesgo, se quedó en casa. ¿Y cómo sabemos que se quedó en casa? Porque cuando están celebrando la venida del hijo arrepentido, el mayor no quiere entrar a la fiesta. Dice, ¿cómo es posible que ese que se gastó todo tu dinero viviendo con rameras y que hizo esto y esto, usted le está haciendo fiesta? Y a mí, que he estado todo el tiempo contigo, nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. ¿Y qué le responde el papá? Le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo. O sea, él se quedó ahí. Y todo lo que tengo es tuyo. O sea que el único heredero de lo que quedaba ahí era él, porque el otro ya se lo había gastado. En cambio, el hijo menor actuó de otra manera, agarró todo y se fue. Diferente reacción. Lo que pasa es que se trataba de 2 adultos, ¿no? Porque si uno tiene un hijo de 5 o 6 o 7 o 10 años que se quiere ir, eso tampoco es así, ¿no? Si tú tienes niños, tú tienes que tenerlos bajo control, bajo sujeción, porque usted es el responsable de esos niños. Pero cuando tiene 18, 19, 20, es diferente. No lo puedes obligar a que se quede en casa. Entonces aquí tenemos una situación de 2 hijos adultos. Y por eso el padre entonces le reparte sus bienes y respeta la decisión de cada uno de ellos. Una tercera respuesta a la pregunta ¿cómo actúa un padre sabio? Es que un padre sabio permite que los hijos aprendan por experiencia. A veces nosotros pensamos que los hijos aprenden por sermones. Pues ni la congregación aprende por sermones. Ahora, para echarle un sermón a una sola persona, a un hijo, le echas un sermón y eso por un oído le entra y por el otro le sale, ¿no? Y entonces ese es el método que se usa. Desde chiquitos los sermoneamos, ¿no? Si tú tienes un hijo pequeño que no hace caso, no vas a creer que con un grito que te va a hacer caso, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es ir y bajar hasta el nivel de ese niño y cara a cara, ojo a ojo, nariz con nariz, frente con frente, captar su atención y decirle lo que tiene que hacer. Y luego preguntarle, ¿me entendió? Y si no lo haces así, estas van a ser las consecuencias.
Y si no lo hace así, entonces tiene que volver a bajar ahí al nivel y ojo con ojo, nariz con nariz, cara con cara, decirle qué fue lo que te dije y sacar esa confesión. ¿Y cuáles iban a ser las consecuencias? Sacarle esa confesión. Entonces aquí están las consecuencias. Le aseguro que ese niño la próxima vez le va a hacer caso. Por eso requiere tiempo, ¿no? Y requiere el control de sus emociones, el control del Espíritu Santo, para hablarle nariz con nariz, ojo con ojo, pero calmadamente, que vea su firmeza. Entonces hay que tratarlos individualmente y circunstancialmente, de acuerdo a lo que está pasando en ese momento. No es fácil ser padre, es difícil, muy difícil. Bueno, aquí notamos que él está dejando al hijo menor que experimente. Y cuando agarró lo que tenía, que, bueno, al mayor le iba a corresponder, dividían la fortuna en 3 partes. 2/3 para el primogénito, o el mayor, y 1/3 para el resto de la familia, sean 2, sean 3. En este caso era 1, le tocó 1/3. Y parece que no era una porción despreciable, parece que era un buen dinero, unos buenos recursos, y entonces se fue. Y este padre tuvo el valor de dejarlo ir. Callado, le permitió que se fuera. Se fue a provincia apartada. Una vez que cruza el quicio de la puerta, corre bajo su responsabilidad. Y en la provincia apartada, pues, comenzó a gastar. ¿Qué pasa con una persona que gasta más de lo que gana? Que se vuelve paupérrimo. Paupérrimo quiere decir peor que pobre. O sea, el que gana una cantidad y gasta más de lo que ganó es paupérrimo, va rumbo a la ruina. Ahí quedan incluidos aquellos que tienen tarjetas de crédito pagando intereses y que no se dan cuenta que el saldo crece. Y una persona que se gasta todo lo que se gana, nada más lo que se gana, está un poquito mejor. Es pobre, nada más pobre. Y aquel que guarda un poquito, ¿no? Así tenga un carrito viejito, lo que sea, pero que está guardando un poquito cada semana o cada 15 días, ese es próspero. Como este padre, ¿no? Prosperó. Entonces este muchacho, ¿qué era? ¿Próspero? ¿Pobre? ¿Paupérrimo? Iba rumbo al desastre, ¿no? Iba muy mal. Y bueno, uno como padre, uno quisiera interponerse en el camino donde va ese hijo para evitar que sufra. Esa es la tentación. Uno como que está dispuesto y quiere, pero no lo debe hacer. Porque hay que permitirle que aprenda por experiencia. Entonces el padre sabio sabe que no le puede enseñar todo al hijo y que no lo va a aprender todo. Hay mucho en la vida que lo aprendemos por experiencia propia. Y aquí tenemos a este muchacho en la provincia apartada, malgastó todo, vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Al que se gasta todo, un día le va a comenzar a faltar. Téngalo por seguro que la época de las vacas flacas le van a llegar. Y entonces ahí es donde él comienza a experimentar y a aprender por sí mismo. A ver qué dice el versículo 14. Aquí lo tenemos. Cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en esa provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, o fue a una iglesia a ver si le daban comida, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Apacentar cerdos para un judío es el peor trabajo.
porque es el animal más inmundo, ni comen cerdo. Ahora, cuidar cerdos, peor. Religiosa, espiritualmente, era también lo peor que podía hacer. Entonces, lo que nos está diciendo es que le fue mal, lo peor, llegó a lo último que un judío podía hacer. Y ahí en esa condición deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí tenemos algo interesante. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo que soy el hijo. En la posilga de los cerdos volvió en sí, o sea, se dio cuenta. Descubrió que la vida no es como él pensaba. Este muchacho, cuando salió de casa, salió en rebeldía, pensando: mi papá está equivocado. Yo soy más inteligente que mi papá. La vida es así, así, así. Y el viejo está mal. El viejo está equivocado. Pero ahora en la posilga de los cerdos se da cuenta que la vida no es como él pensaba, que la realidad es distinta, que la vida requiere orden, requiere control, requiere disciplina, y que no es para desenfrenarse. Y como dicen por ahí, tirarse a las tabernas, ¿no? Y que uno se tira a las tabernas y que todo le va a salir bien. No, así no es la vida, así no funciona. Y una cuarta respuesta a la pregunta ¿cómo procede un padre sabio? Es que un padre sabio balancea la rigidez con la compasión. Un balance entre dureza, firmeza y misericordia. Balancea las dos cosas. Vamos a mirar el versículo 20 y 21. Y levantándose, dice, pues en la posilga de los cerdos, pensó, volvió en sí y se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si no hubiera tenido balance entre firmeza y misericordia, le hubiera dicho: ¿Ves? Yo te lo advertí, ahora te friegas. ¿Cierto? Eso hubiera sido la respuesta. Pero este es un padre sabio que hace un balance entre la firmeza, la dureza, la rigidez con la misericordia. Y eso es muy difícil, balancear esas dos cosas. A veces somos muy condescendientes, muy tolerantes con los hijos que se pasan de la raya. Y otras veces somos duros cuando no debemos ser tan duros. Por eso es bueno que el padre escuche a la madre, a la esposa, porque a veces ella está observando cómo reaccionamos y entonces nos puede decir: mira, yo creo esto, escuche eso, porque es una opinión más objetiva y uno puede balancear, porque es fácil ser demasiado rígido cuando no debe ser, o ser demasiado tolerante cuando no debe ser tan tolerante. Bueno, el padre, cuando vio venir al hijo y lo observó, pues me imagino yo que de lejos le reconoció la figura y el caminado, ¿cierto? Como la inteligencia artificial hoy en día. Eso, no necesitan ver el rostro a uno, sino que cómo se mueve y ya saben quién es. Bueno, el padre conoce el caminado del hijo. Y lo vio venir y lo observó, y cuando se dio cuenta de la condición en que venía, en harapos, fue movido a misericordia. Y esta parte aquí es emocional. El padre corre, lo abraza, lo besa. Y cuando pasa la emoción de ese abrazo y el hijo se calma un poco sus emociones, le dice: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y también tenía planeado pedirle, hazme como a uno de tus jornaleros. Salió como hijo, pero ahora y orgulloso, altivo, y regresa humillado pidiendo ser un jornalero. Pero cuando ya le iba a pedir que lo hiciera o lo contratara como jornalero, el padre le habla a los sirvientes y les dice, traigan el mejor vestido, vístanlo, pónganle anillo, pónganle calzado, traigan el becerro gordo, vamos a hacer fiesta. Vamos a celebrar el regreso de este hijo, porque estaba muerto y ha revivido. Está feliz el padre, balanceando la rigidez con la misericordia. Fue un padre que tuvo el valor, tuvo la entereza para dejarlo ir. Se tragó esa píldora, ¿no? Y lo dejó ir. Pero ahora tiene misericordia y lo recibe al hijo que acaba de llegar arrepentido. Dice que los estudios que cuando los padres son muy tolerantes y los hijos comienzan a tomar ventaja y se van pasando de límites, muchos terminan en la cárcel. Y cuando los padres son rígidos, provocan a sus hijos a ira y se vuelven rebeldes. Y en esa rebeldía, muchos de ellos también terminan en la cárcel. Y pues estos son estudios que han hecho, han ido a las cárceles, han preguntado cómo fue su niñez, cómo fueron sus padres, y muestra ese patrón. Entonces el reto de los padres es tener ese balance tan difícil entre rigidez y compasión, entre disciplina y compasión, balancear esas dos cosas. Las mamás también, porque hay unas mamás que, mire, son muy rígidas, ¿no? Y otras son muy, muy tolerantes. Entonces los dos tienen que mantener ese equilibrio. Pero vamos a comparar a este Padre con el Padre Celestial. El Padre Celestial, como este Padre, nos ha provisto de recursos materiales y espirituales para que podamos mejorar nuestra vida. El Padre Celestial también nos trata individualmente. Todos somos sus hijos, nos va a juzgar por la misma regla, pero nos trata de manera individual y personal. Por eso es que cada uno de nosotros puede invocar la presencia de Dios y hablar individualmente con Él, porque somos distintos. Y también el Padre Celestial nos deja aprender por experiencia. Es más, Dios no nos da conferencias. Dios crea situaciones para que experimentemos y aprendamos. Y entonces cada uno analice su vida y diga, ¿por qué estoy aquí? ¿No? ¿Cuál es mi camino? ¿Cómo ha estado obrando Dios en mi vida? Y va a reconocer que Dios ha estado presente aún desde el vientre de su madre. Es un Dios que nos trata individualmente, pero también es un Dios que tiene misericordia. Por eso el salmista David en el Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y contrito quiere decir genuinamente arrepentido. Y arrepentimiento quiere decir cambio de chip, cambio de mente, cambio de mentalidad. Como en la posilga, él cambió. Hizo un switch. Dijo, bueno, mire cómo estoy y mire cómo podría estar. Y se levanta y va y pone en acción eso que pensó. O sea que un arrepentimiento genuino es el cambio de pensamiento llevado a la acción. Si nada más lo piensa y no hace nada, no es como aquella persona que
lee la Biblia y lee la Biblia y va al culto y oye lo mismo y vuelve y lo oye y piensa que sabe lo que tiene que hacer, pero no hace nada. Este muchacho, ahí sí nos gana, ¿no? Se levantó y fue hasta donde estaba su papá y le dijo que estaba arrepentido. No creo que ninguno de los presentes esté en la posilga de los cerdos. Yo no creo. No tienen cara de estar en la posilga de los cerdos. Ni huelen, ni se ven como que estuvieran allá. Pero es posible que sí esté caminando hacia la posilga de los cerdos. Y si es así, debes detenerte, parar antes de que llegues allá, porque ¿para qué llegar allá? No es necesario. O quiere aprender por experiencia. Si quiere aprender por experiencia, échele para adelante, ¿no? Pero se puede ahorrar ese camino. No es necesario ir hasta la posilga de los cerdos. Te puedes arrepentir ahora mismo. Máximo cuando sabemos que tenemos un Dios que celebra el arrepentimiento. Vamos a mirar este versículo en Lucas 15:7. A ver, dice Jesús: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es que en este capítulo 15 de Lucas hay 3 historias. La historia de una mujer que pierde una moneda y entonces voltea la casa al revés hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, lo celebra. Sale a decirle a las vecinas: mire, se me había perdido esta moneda y la encontré. Celebra. Y luego cuenta la historia de un pastor que tiene 100 ovejas, se le pierde una, va y la busca hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, también celebra. Y aquí tenemos un padre haciendo fiesta con el becerro gordo porque su hijo ha regresado. Entonces, lo que nos está diciendo es que Dios celebra nuestro arrepentimiento, que Dios te espera, que tienes la seguridad que Dios va a tener misericordia de ti. Es un Dios que celebra nuestro arrepentimiento. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, ayúdanos a ver cuán pobres somos sin ti y cuán maravillosos son tus recursos y tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, a cada persona aquí presente a entender que volver a ti no es un asunto religioso, sino más bien un asunto de sentido común, porque tú eres la fuente de la vida eterna y lejos de ti no hay vida, sino muerte eterna. Y hablo con aquellas personas que tienen Biblia, que han escuchado el Evangelio, que saben que Jesucristo es Dios y aún no se han rendido a Él. Le invito para que le diga: Señor, soy la oveja perdida que se fue al desierto y quiere volver, pero no sé cómo. O dígale: Señor, soy ese hijo rebelde que va camino de la posilga de los cerdos y no sabe cómo detenerse. Pero en este momento me detengo y comprendo que en Cristo Jesús tú me llamas, tú me buscas y me extiendes tu misericordia y tu gracia. Me arrepiento de mis pecados y me encomiendo a ti. Te pido que me cambies, que me muestres el camino de regreso a casa, porque quiero ser un hijo tuyo.
Amén. Bueno, les deseo feliz almuerzo en un restaurante lleno de gente, porque así están.